bajo supervisión de adultos. Muy buenas tardes con todos nuestros televidentes. Excelente día miércoles para cada uno de ustedes. Soy Carla Vicentales y les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central. Comenzamos con nuestros titulares. En el caso de sobornos 2012-2016, los chats extraídos del celular de Alexis Mera revelarían una presunta injerencia en la justicia. Las conversaciones se efectuaron entre junio y septiembre del 2017. Las reservas internacionales y el acuerdo de facilidad extendida con el Fondo Monetario Internacional fueron los temas analizados las autoridades del Banco Central y de la Cámara de Producción en esta mañana. En lo internacional, más de 16 días lleva el incendio en la Amazonía brasileña, considerada el pulmón del planeta. Cientos de kilómetros de bosques en peligro y la fauna sufre las consecuencias de la pérdida de su hábitat. En los deportes, Liga de Quito recibe a Boca Juniors hoy a las 17:15 en un apasionante encuentro por la Copa Libertadores. Comenzamos con el desarrollo de la información. El Amazonas brasileño sigue ardiendo por más de 2 semanas consecutivas. Medios de diversos lugares del mundo recogen esta noticia de lo que consideran una tragedia ambiental. Se calcula que más de 71.000 focos de fuego se registran en lo que va de este 2019. Veamos un resumen y datos de este siniestro. De repente, la tarde se transformó en tinieblas en Sao Paulo, Brasil. El fenómeno ocurrió este lunes y, pese a la enorme distancia, se originó por las corrientes de viento que movilizaron columnas de humo y nubes hacia esa ciudad, que tiene una población superior a los 12 millones de personas. El fenómeno natural, casi inédito en las últimas décadas, fue seguido de cerca por los medios de comunicación y sus imágenes dieron la vuelta al mundo. A unos 3.000 kilómetros de allí se localizan estados como Rondônia, Amazonas, Pará y Mato Grosso, los más afectados por el fuego. Según el Instituto Nacional para la Investigación Espacial de ese país, en lo que va de corrido de este 2019 se han registrado más de 71.000 focos de incendios que han destruido zonas con una enorme diversidad en flora y fauna y que son catalogadas como parte del pulmón de la Tierra. El daño causado al medio ambiente no solo se sigue en Brasil. Organismos e instituciones de otros países como la NASA también han captado desde el espacio imágenes de las extensas columnas de humo. Además, el tema pasó a convertirse en tendencia global en la red social Twitter. Etiquetas como Pray for Amazonas y Pray for the Amazon, Ora por el Amazonas u Ora por la Amazonía, se posicionaron entre las más destacadas luego de recibir miles de comentarios a raíz de la publicación de videos en los que se advierte de la destrucción. La multiplicación de incendios en bosques va de la mano con el fenómeno de la deforestación. A principios de julio, la organización Greenpeace, citada por el canal France 24, alertó que cada día se destruye en Brasil un área equivalente a un estadio de fútbol. También que, de acuerdo a un estudio publicado en junio del año pasado, la deforestación creció un 88% entre 2017 y 2018 y que existe un área deforestada en el Amazonas equivalente a 920 kilómetros cuadrados. El mandatario afirmó que a pesar de estas cifras, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, en recientes declaraciones que han sido fuertemente criticadas, expresó que algunas normas ambientales son absurdas y no permiten el desarrollo. Además, expresó sus dudas sobre cifras de deforestación en Brasil. El pasado 2 de agosto incluso afirmó que los datos dañan su imagen y la de su país. Néstor Aguilera, Medios Públicos. También en Ecuador, en los cantones de Mira y Bolívar, en la provincia del Carchi, se registran varios conatos de incendio. Las llamas consumieron a pajonales y también a un bosque pequeño. La mayoría de flagelos ocurren en la época de verano por las condiciones climáticas, las altas temperaturas y la baja humedad. En los cantones de Mira y Bolívar en los últimos días se registraron incendios forestales. Durante el año 2018 hasta la fecha, los incendios forestales
en la provincia del Carchi han ocasionado una pérdida de 1.069 hectáreas de cobertura vegetal. El incendio de mayor magnitud se suscitó en Bolívar, en la parroquia de García Moreno. 100 hectáreas se consumieron. Lastimosamente pues hubo afectación de tubería de agua potable, por eso fue el problema que tuvieron que cambiar esa tubería. El Gobierno Nacional, a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en conjunto con otras instituciones, hacen parte de una campaña de prevención para reducir el número de flagelos forestales. Nosotros queremos unirnos a la campaña Ecuador sin Fuego. Nosotros como Ministerio de Agricultura estaremos prestos, tenemos técnicos en todas las parroquias de nuestra querida provincia. Comprometemos nuestro efectivo militar y nuestros equipos para apoyar en la mitigación de cualquier conato de fuego que se efectúe aquí en la provincia del Carchi. En Carchi, en el 2017, se registraron 24 incendios forestales con 363 hectáreas afectadas, mientras que en el 2018 los incendios forestales ocasionaron la pérdida de más de 1.000 hectáreas. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Una presunta injerencia en la justicia revelarían los chats extraídos del celular de Alexis Mera. Las conversaciones se efectuaron entre junio y septiembre de 2017. Estos documentos son parte del caso Sobornos 2012-2016, en el que Mera es uno de los procesados. Entre las múltiples conversaciones que Alexis Mera mantuvo con exfuncionarios de gobierno, se encuentra un chat con una funcionaria judicial. Al conocer que el caso de su interés lo asumió la fiscal del Guayas, Patricia Morejón, él decide contactarse con ella el 31 de mayo de 2017. Tras proporcionarle datos del proceso, Mera le escribe: Hola Patricia. Este es el caso del español director del hospital Abel Gilbert que le dije alguna vez. Es un buen hombre. Fallas administrativas cometió, pero jamás peculado. Es apreciado mucho por Rafael Correa. La fiscal Morejón le responde inmediatamente: Hola mi doctor querido. Claro que sí, encantada. Ya reviso. Debe haber llegado en consulta. Yo le informo, doctor. Se trataría de un caso de investigación a Jonás Gonzet, un médico español que desde el 2012 estuvo en la gerencia del hospital de Guayaquil, y a quien el exmandatario Rafael Correa le otorgó la nacionalidad ecuatoriana. A través del decreto ejecutivo emitido el 23 de marzo de 2017, se le concede la nacionalidad por servicios relevantes. La contestación de Morejón sobre el caso la da el 15 de junio. Doctor querido, buenos días. Quiero que me ponga un visto en el tema en mención. Lo sacamos al amigo por varias razones, inclusive porque él es el que pide auditoría. Dejamos a los demás. El exsecretario jurídico le responde: En el tema del hospital Guayaquil se trata de ligerezas. No creo que nadie tenga mala fe allí. La fiscal Morejón le envía un documento adjunto y al parecer esperaría una orden de Mera. Si usted me dice sacamos a todos, doc, justamente con ese criterio. La Contraloría se opuso. Mera señala: Sí, sería una injusticia de verdad. 6 días después de esa conversación, Morejón le da la respuesta final. Doc, buenas tardes. Todo ok. Y Mera le agradece por la ayuda. Esta fiscal además es quien receptó una versión a Mera ante uno de los pedidos de la Fiscalía General. Estos chats fueron extraídos del móvil de Mera y son parte de la investigación pública que dirige la Fiscalía General en el caso Sobornos 2012-2016. Olga Velasco, Medios Públicos. Y sobre los chats que mantuvo el exmandatario Rafael Correa con Alexis Mera a 3 meses de salir de la presidencia, este miércoles se pronunció en una entrevista radial. Todo lo que digo en los chats lo he dicho públicamente y no tengo nada que contar. Correcto. Los chats son reales. Sí, dígame dónde están los malos los chats, por favor. Y en otro tema, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció un nuevo concurso internacional para el dragado del río Guayas y solicitó a la Contraloría y a la Fiscalía investigar el proceso de adjudicación que ejecutó la anterior administración. Para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el tema más delicado detectado en la auditoría interna de los últimos 60 días tiene que ver con el proceso de dragado del río Guayas contratado por la anterior administración. El precio debió haber sido menor y fue mucho mayor. El anticipo debió estar resguardado en una cuenta y no lo está. Estos procedimientos, la Contraloría y la Fiscalía
deberán analizar. El prefecto además anunció un ahorro considerable de cerca de 50 millones de dólares anuales por concepto de algunas medidas internas que se tomaron en las últimas semanas, tales como la recuperación de dineros de cartera declarada incobrable, la reestructuración de algunos contratos, pero sobre todo y el más sensible, la supresión de partidas y nombramientos considerados injustificados. Se logró identificar un aumento del 43% de nombramientos y un 20% en la nómina de obreros. Se los liquida, se produce un ahorro anual a la nómina de aproximadamente 12 millones. Julio Alfaro, alcalde del Cantón Salitre, espera celeridad en el nuevo concurso internacional para dragar el río Guayas, anunciado este miércoles. Y como alcalde también estamos pidiendo que la atención sea a todo lo que nos somos afectados. Mientras que el edil de El Triunfo, José David Martillo, espera que el recorte de gastos excesivos en la prefectura sirva para la ejecución de obras en el área rural. Porque son recursos muy delicados que tienen que ser bien dirigidos para el bien de la provincia. César Eduarte, Medios Públicos. El presidente de la Cámara de la Construcción, Silverio Durán, aspira a que la política crediticia del BIES se mantenga en el tiempo independientemente de las autoridades encargadas de ejecutarla. Los nuevos mecanismos para la concesión de préstamos hipotecarios sin el pago de una entrada son parte de lo asegurado. Por ejemplo, son incentivos que deben ser aprovechados tanto por los afiliados como por las empresas inmobiliarias. Anda en busca de una vivienda propia. Sepa usted que el BIES cuenta con nuevas condiciones para la concesión de préstamos hipotecarios. Esto, a decir del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, es bueno, pues garantiza más oportunidades. El afiliado puede emplear hasta un 40% de su sueldo para poder optar el préstamo hipotecario. Tome en cuenta que ahora el BIES le prestará para su casa por el valor total de la misma, ya sea una de interés social o de un presupuesto mayor, sin el requisito del pago de entrada. Esto es importantísimo para créditos de préstamos hasta 90 y 130 mil dólares. ¿Sí? Y además estos créditos van a ser a un plazo de 25 años. Tome en cuenta que para beneficiarse de cualquier crédito debe cumplir requisitos. El BIES flexibilizó uno que es clave. Sobre la integralidad del salario, en este caso del afiliado. Es decir, no luego de sus descuentos, y eso es importante decirlo, porque ese 40% efectivamente nos da más opciones y más posibilidades de financiamiento. Siguen incrementándose la demanda y eso es importante para nuestro sector. El reglamento con estos cambios en la línea crediticia hipotecaria del BIES deberá ser aprobada formalmente por el directorio de la institución en el transcurrir de los próximos días. El presidente del gremio constructor espera que estas políticas perduren en el tiempo, independientemente del cambio de autoridades en la seguridad social. Javier Ceballos, Medios Públicos. Por decreto ejecutivo, los contratos de servicios ocasionales en Ecuador serán de hasta máximo 1 año y no podrán ser prorrogados salvo casos excepcionales. Desde la Federación Nacional de Servidores Públicos afirman que existen alrededor de 75.000 funcionarios contratados desde esa figura, en su mayoría sin cumplir con los perfiles adecuados. La titular del Banco Central, Verónica Artola, junto a gremios de la producción, analizó la situación del Ecuador de cara al acuerdo que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Dijo que la Reserva Monetaria Internacional es fundamental para sostener la dolarización. La reserva está alrededor de los 3.700 millones de dólares. Para finales de este año la meta es tener 4.600 millones. Nosotros, de acuerdo a las proyecciones que tenemos como central, vamos en buen camino. Sostuvo además que están próximas a presentarse las reformas al Banco Central en las cuales la entidad tendrá mayor autonomía y no podrá prestar a ninguna institución del sector público. Dejar de prestar al Ministerio de Economía y Finanzas, no prestar a la banca pública, que las utilidades del Banco Central se mantengan en el Banco Central. Dijo que todas las metas fiscales y sociales se han cumplido con el organismo multilateral, cuya misión se encuentra en el país y realiza revisiones trimestrales al programa implementado. Hemos cumplido los temas de déficit, las metas sociales y todas y cada una de ellas han sido cumplidas. El representante del Consejo de Cámaras manifestó que es importante que las reservas internacionales se mantengan en el país, pero que es necesario promover mayor competitividad. Incentivo significa llegar realmente a convertirnos en una industria o en una actividad atractiva de inversión, porque eso recae justamente, o eso viene después de la inversión, viene empleo, viene dinámica comercial, generar condiciones de carácter legal, generar condiciones de carácter político y generar condiciones de carácter de ambiente de confianza. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
Los recursos pesqueros no son inagotables, por ello los gobiernos a nivel mundial crean políticas públicas que garanticen su sostenibilidad. Uno de los capítulos del proyecto de la Ley de Pesca y Acuicultura fue entregado a la Asamblea Nacional en este aspecto. Proteger los recursos pesqueros para garantizar su producción a futuro es uno de los objetivos de la Ley de Pesca. No queremos un sector que genere pan para hoy, hambre para mañana. Creemos que con esta ley se va a dinamizar la actividad pesquera. Los científicos allá por los años 80, ahí salió la declaración de una doctora apellido Brundtland, que dice: sostenible es aquella actividad que satisface las necesidades presentes sin sacrificar las necesidades futuras. Por ello, en la primera milla la pesca está prohibida. Cuando usted va al mar y se moja los pies con la olita que revienta, de ahí a 1 milla no puede pescar nadie. Ahí está la larvita de la corvina, del camarón, del cangrejo, de todos los pescados. Y si nosotros cogemos y pescamos ahí, estamos cortando la vida. Y que desoven y que se produzca pues el ciclo vital. A partir de esta milla, los artesanales pueden pescar hasta las 8 millas y los industriales de las 8 en adelante. Sin embargo, hay un tema que el ministro debe resolver y tengo entendido que se está este tema estudiando por parte del INP. Y la ley contempla 2 categorías: la pesca artesanal y la pesca industrial. Y hay una flota importante de 267 barcos, me parece, que son, ellos se hacen llamar semi-industriales, pero la ley no tiene esa categoría. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El sector textil de Pichincha denunció que sigue afectado por el contrabando y las importaciones de productos provenientes de Asia que llegan a precios más bajos. Rafael González, presidente de este sector en la Cámara de la Pequeña Industria en la provincia, hizo un llamado al gobierno esta mañana en Primera Impresión. Estamos afectados por el ingreso de producto terminado. Entonces, al momento de nosotros tener producto terminado dentro del mercado, es imposible competir, ya que nosotros manejamos dólares. Nosotros pagamos con dólares a nuestros salarios. ¿Estamos hablando de productos chinos? Productos, bueno, prácticamente competir con un monstruo de Asia es súper complicado. Obviamente nosotros podemos competir en diseño, podemos competir en calidad, podemos competir en lo que es moda, pero es difícil competir en precios. Entonces nosotros, y aprovechando este medio, hago un llamado muy cordial a nuestro presidente de la República. Entonces este es un medio y es la oportunidad de decir a nuestro gobierno: por favor, ayúdenos al sector productivo, ayúdenos sobre todo al sector textil, parando el contrabando, parando las importaciones, poniendo aranceles a las importaciones para que nuestro producto pueda generar y nuestra economía se pueda reactivar. Por decreto ejecutivo, los contratos de servicios ocasionales en Ecuador serán hasta máximo de 1 año y no podrán ser prorrogados, salvo casos excepcionales. Desde la Federación Nacional de Servidores Públicos afirman que existen alrededor de 75.000 funcionarios contratados desde esa figura, en su mayoría sin poder cumplir con los perfiles adecuados. Mediante decreto ejecutivo 858, el gobierno dispuso que los contratos de servicios ocasionales en el sector público serán de hasta 1 año y no podrán ser prorrogados, una vez que la Ley Orgánica del Servicio Público dispone que la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad contratante. Pero existen casos de excepción, como son, por ejemplo, los proyectos de inversión, es decir, cuando una entidad está ejecutando un proyecto de inversión, el contrato ocasional, el contrato que sirve para la ejecución de ese proyecto, podrá prorrogarse mientras dure ese proyecto de inversión. Ya no es posible prorrogar solo con ciertas excepciones. Desde la Federación Nacional de Servidores Públicos afirman que existen alrededor de 75.000 funcionarios contratados desde esa figura, en su mayoría sin cumplir con los perfiles adecuados. Hay muchos contratados que no cumplen los perfiles, que no desempeñan labores con responsabilidad y que fueron cuota política. Sin embargo, para los puestos que son necesarios, se espera que existan nombramientos definitivos. Ya las instituciones habrán realizado los estudios necesarios y determinado cuántos de los compañeros contratados son necesarios para que se queden de forma permanente. Según la Federación Nacional de Servidores Públicos, 13.000 funcionarios que tenían contratos ocasionales salieron este año del sector público. Santiago Tello, Medios Públicos.
En la provincia de El Oro existen 4.000 productores bananeros, entre grandes, medianos y pequeños. Las autoridades de control están atentas para que todos acaten las medidas de bioseguridad y evitar el contagio del hongo Fusarium RT4. Estas acciones permiten inspecciones sorpresas en las diferentes haciendas bananeras de esa provincia. En las fincas bananeras de la provincia de El Oro se fortalecen acciones para prevenir el Fusarium RT4. Autoridades de control realizan un recorrido para verificar la implementación de medidas de bioseguridad. No asustarse con el nombre. Bioseguridad de repente piensan que es una cuestión de colocar en una plantación, una cuestión de costos o una cuestión muy complicada. No, son cuestiones básicas que pueden llegar. En una de las haciendas se implementó el uso de cal y de líquido de desinfección en los pediluvios y rodaluvios. Ya sobrepasamos los $10.000 siquiera en estos 2 sitios que hemos hecho, que hemos puesto estos rodaluvios y pediluvios, porque son para pasar camiones y contenedores que son toneladas de peso. No se puede hacer una infraestructura a medias. La finca ya está protegida. Es que no trabajamos en pediluvio nomás, sino trabajamos con bacterias. O sea, nosotros, lo que le digo, más de 3 años venimos trabajando con bacterias, pensando en algún posible contaminante o externo. Estas visitas son parte de las acciones que se ejecutan por parte del gobierno nacional a través de sus ministerios con la finalidad de evitar que este hongo afecte la producción bananera. Que esto tiene que ser una corresponsabilidad nacional de todo el sector agropecuario, de todo el sector bananero, grandes, pequeños productores, exportadores, empresa privada, ciudadanía en general. En la provincia del Oro son 4.000 productores bananeros registrados, con cerca de 60.000 hectáreas de plantaciones de musácea. Maritza Castillo, Medios Públicos. Y en más noticias nacionales, en Riobamba, la policía allanó 3 domicilios y detuvo a Vinicio R. como principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del concejal Patricio Guaranga, ocurrido el 14 de julio. La orden de captura la emitió un juez en base a los elementos recogidos en la investigación. La policía detuvo a Vinicio R., de 32 años de edad, como el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del concejal Patricio Guaranga, hecho ocurrido el 14 de julio de este año bajo la modalidad de sicariato. Al contar con los elementos suficientes, esto es importante, tenemos los elementos suficientes y vinculatorios, se solicitó la boleta de detención con fines investigativos. Vinicio R. era el compañero en el movimiento Cambio Lista 62 de Patricio Guaranga, era el alterno a la concejalía de Riobamba y se principalizó como concejal 5 días después del asesinato. Estamos sacando evidencias con el fin de dar con los actores del hecho. La policía dice tener videos, registros de llamadas, fotografías y otros elementos firmes que provocarían la detención del sospechoso. Nosotros tenemos que, obviamente, continuar las investigaciones dentro de los términos legales con el fin de dar con quienes son los autores que ejecutaron este hecho, ¿no? La madrugada de este miércoles se allanaron 3 inmuebles, la casa del sospechoso, una bodega y su oficina en el interior del municipio de Riobamba, lo que permitiría recabar más pruebas. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Vamos a continuación a un corte comercial, pero al volver le contaremos cuáles han sido las actividades del vicepresidente Otto Sonnenholzner aquí en la capital. Y recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales como @telediario.es. Ya regresamos con más información. Salcedo vive el centenario y lo festejamos con música, belleza, alegría, eventos culturales y deportivos. Esa tierra de amor que mis recuerdos dejó, las cuambras que no olvidaré.
Visita Salcedo, tierra de mujeres y hombres aguerridos, que con sus manos hicieron grande a esta hermosa tierra. Vive los 100 años de Salcedo, del 2 de agosto al 22 de septiembre. Auspiciante oficial, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi, ASA, Pipas NIC. Esta es mi canción, volumen 2. Todos los martes 21 horas y su reprise, sábado 20 horas, por Ecuador TV. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una Daiko Kata. Clavel, de lunes a viernes a las 18 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Media hora dedicada a las noticias de tendencias, cultura y entretenimiento. Lo más relevante del cine, la literatura y las artes. Hola, ¿qué hace? De lunes a viernes a las 12:30 del día. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Horas con 27 minutos, continuamos con más noticias. Una investigación detallada al proceso de compras públicas anunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner tras visitar de manera sorpresiva el Hospital Pablo Arturo Suárez. En los últimos días se denunció la falta de atención e insumos, principalmente en el área de traumatología. La situación que experimentan los pacientes del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito no pasó desapercibida en la atención del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien este miércoles visitó dicha casa de salud, no solo para constatar los inconvenientes, sino para encontrar soluciones, aseguró. El hospital está prestando más de 30 servicios con normalidad, de emergencia, ginecología, urología, están atendiendo con normalidad. El problema está en traumatología, en donde tenemos que investigar lo que está ocurriendo porque no es un tema de recursos. Hay que investigar por qué y en eso hemos activado ya tanto al Servicio de Compras Públicas como a la Secretaría de Transparencia, a la Secretaría Anticorrupción, para que investiguen. Eso lo entendieron las autoridades del hospital, quienes esperan obtener los insumos quirúrgicos y poder realizar las operaciones. Porque se estaba acostumbrando a comprar aquí el Departamento de Traumatología a una empresa llamada Ormedic, han comprado a dedo desde el año 2012, y eso nos ha ocasionado en este momento una obligación legal de más de $800.000. Es que el área afectada sin duda es la de traumatología, donde existe una lista de espera de al menos 1.000 pacientes, quienes ahora volvieron a tener esperanza. O sea, están haciendo su labor y están haciendo que mejore o evolucione igual lo que es el servicio público. Acá en Ecuador hemos conseguido lo que en nuestro país no nos han brindado, que es educación, salud, trabajo, vivienda. El segundo mandatario se comprometió a vigilar la situación del hospital de forma directa para que las soluciones planteadas se hagan efectivas. Alex Llanos, Medios Públicos. El gobierno firmó 28 convenios de financiamiento con 12 gobiernos provinciales del país por un monto de $93.4 millones. 30 millones se destinarán para la dotación de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos, otros 30 millones para viabilidad y equipamiento urbano y 30 millones más para la construcción. El primer mandatario indicó que parte de esos créditos no serán reembolsables. El anuncio lo hizo la mañana de este miércoles en la ciudad de Ambato, en el marco del evento por los 40 años de aniversario del Banco de Desarrollo del Ecuador. Las Fuerzas Armadas no permitirán infiltraciones de grupos armados residuales de Colombia. Esto ante una aparición de una nueva organización que opera en el mismo sector del frente de Oliver Sinesterra. Así lo anunció el ministro de Defensa Osvaldo Carrín. La Fuerza de Tarea Conjunta trabajará en la frontera norte hasta finales de este año.
Estas son imágenes de San Andrés en Tumaco, Colombia, a pocos kilómetros de San Lorenzo en Esmeraldas, donde las autoridades policiales de Ecuador y Colombia decomisaron 1 tonelada de explosivos, pentolita y pólvora negra y 250 minas antipersonales corresponderían a un nuevo grupo residual denominado Gaor Los Contadores, que reemplazaría al frente Oliver Sinesterra. Para el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, esto no cambia la estrategia de defensa nacional. La conformación de los grupos que vayan surgiendo o que se vayan reorganizando o que tengan otras denominaciones no es de incumbencia del Ecuador. Para nosotros, todos los grupos están considerados como una delincuencia organizada. No existen detenidos. Las investigaciones han determinado que el material guarda relación con el que fue utilizado en el atentado al cuartel policial en San Lorenzo en enero de 2018. Neutralizar el interés armado de ataques, sea a miembros policiales, miembros militares o a la ciudadanía común. Jarrín agregó que se reforzará la seguridad en la frontera norte y anunció otras acciones para defender la soberanía. Equipar a nuestras lanchas, tanto de guardacostas como de las lanchas fluviales que serán de dotación para el ejército. El equipo de tarea conjunta de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que inició sus operaciones en el límite entre Ecuador y Colombia en junio de 2018 tras la serie de atentados que cobraron la vida de 4 infantes de la Marina y 3 personas de un equipo periodístico, estará en este territorio hasta finales de 2019. Pero sí estamos realizando una reorganización de fuerzas, en el sentido de que el Comando de Operaciones Norte, que tiene a su responsabilidad toda la frontera norte, tenga las fuerzas suficientes y los medios, los efectivos y los equipos necesarios, complementándose con el equipo que está adquiriendo Fuerzas Armadas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Funcionarios del Servicio de Rentas Internas realizan el operativo denominado Regreso a Clases con el fin de solventar dudas entre comerciantes y consumidores sobre la facturación. Es un operativo preventivo para poder evitar posibles sanciones. El comercio en papelerías y en venta de uniformes va en incremento durante estos días. Ingresaron a los locales de venta de útiles escolares, calzado y uniformes para verificar la existencia del Registro Único de Contribuyentes y el RICE, además de la vigencia de los comprobantes de venta y el uso correcto de la facturación electrónica. Todos estos requisitos básicos de cumplimiento tributario. En todas las transacciones tendrá que emitir los comprobantes de venta. Sin embargo, tenemos contribuyentes RICE que tendrán que emitir los comprobantes de venta a partir de los $12, si es un contribuyente no obligado a llevar contabilidad a partir de los $4. Es el operativo Regreso a Clases que se ejecuta en varias provincias del país con carácter preventivo para evitar clausuras posteriores. Si el contribuyente no entregó el comprobante de venta, pues penosamente tiene que existir una clausura de 7 días. Si es reincidente, una clausura que va a los 10 días. Aquí los funcionarios del Servicio de Rentas Internas solventan dudas de los comerciantes y consumidores. Está correcto porque a veces uno se tiene dudas, entonces les pregunta. Es que en esta época de inicio de clases en la Sierra y Amazonía es importante para los consumidores recolectar adecuadamente las facturas. Relacionados con la educación, es un gasto deducible del impuesto a la renta que le permitirá bajar la base imponible al contribuyente y pagar menos impuesto a la renta. Los comerciantes toman precauciones, además de solventar dudas con los funcionarios del SRI, tienen asesoría particular permanente. Que tenemos nuestro asesor y ya nos tiene al día en todo este tema de información. El comercio se incrementa estos días. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. La Armada del Ecuador y el Ministerio de Salud confirmaron que el oficial de Marina que falleció en Guayaquil tenía influenza AH1N1. Aseguran además que no se registran otros casos de la enfermedad en el país. Este miércoles se confirmó que el capitán de navío en servicio pasivo de 64 años que falleció en Guayaquil dio positivo para influenza H1N1. El INSPI, al cual se le enviaron las muestras, que nos reportaron positivo para AH1N1. Lo que tenemos es un examen positivo, pero el paciente también presenta una enfermedad de base. El paciente ingresó al Hospital Naval de Guayaquil con insuficiencia respiratoria aguda, que no había sido tratada, y falleció el lunes 19 de agosto. Tras el deceso, se realizó un cerco epidemiológico en el nosocomio y exámenes a los familiares. Tanto el Hospital Naval como el Ministerio de Salud hemos realizado las entrevistas y la investigación epidemiológica. He realizado los exámenes imagenológicos de toda la familia más cercana, que es la esposa, los hijos del paciente. El día de hoy
tienen que asistir al hospital para hacer el seguimiento. En los exteriores del hospital se observó el desarrollo normal de las actividades. Normal, como todos los días, todo sin novedad. La influenza H1N1 es una enfermedad endémica con alta capacidad de transmisión. De noviembre del 2018 a mayo del 2019 se han presentado 24 casos y 2 fallecidos. Autoridades señalan que no existe un aumento de casos en el país y llaman a la ciudadanía a tomar medidas de prevención. Y nuestro país está preparado para enfrentar la influenza. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y en otro tema, la acupuntura y medicina oriental se registra como una alternativa efectiva para el tratamiento de varias enfermedades. A continuación, conoceremos los beneficios de esta práctica china, que no requiere fármacos ni elementos invasivos. No usar píldoras ni cirugías es el objetivo de la acupuntura, medicina que en muchos casos es recomendada como opción efectiva. Porque no es invasiva, porque es un método natural que el cuerpo se recupera de una manera súper rápida. Leonardo Constante, después de varios intentos y procesos curativos, señala que con esta práctica oriental ha podido aliviar su dolor lumbar. Tengo un problema lumbar, dolor fuerte en la espalda, que bueno, ahora en lo que me he realizado me ha ayudado mucho a bajar lo que es el tema del dolor y la inflamación. Enfermedades como estrés, colitis, gastritis, estreñimiento de ovarios, entre otras, son tratadas a través de la acupuntura. Más allá de obtener resultados favorables, forma parte de un acertado método de prevención. En China se utiliza la acupuntura como un método preventivo, no esperar a estar con un cáncer, con una enfermedad, para recién ahí actuar. La acupuntura oriental incorpora tradiciones de China, Japón, Corea y otros países. Se emplea por medio de agujas metálicas que son manipuladas manualmente o por estimulación eléctrica. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. En Quito está el Hospital Especializado San Juan de Dios, una casa de salud que lleva más de 50 años en el país y que brinda atención integral a la salud mental de sus pacientes, desde problemas de adicción, depresión, hasta las complicaciones relacionadas con la conducta de niños y niñas, que son tratados en un ambiente didáctico y también humanizado. Al suroriente de Quito, en el Valle de los Chillos, está ubicado el Hospital de Especialidades San Juan de Dios, un espacio que fusiona la espiritualidad y la medicina para atender la salud mental de sus pacientes. Bulimia, la anorexia, los problemas de droga, los problemas también de salud mental. Aquí tenemos muchos casos, por ejemplo, de esquizofrenia. Teniendo en cuenta que salud mental es el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, desde el Hospital San Juan de Dios está la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Se promueve la prevención y la atención a este campo de la medicina. Con más de 50 años de presencia en Ecuador y más de 500 a nivel mundial, el Hospital San Juan de Dios busca mejorar la calidad de vida de quienes padecen un trastorno mental, de adultos mayores o de quienes están en fase terminal de alguna enfermedad. Los episodios depresivos leves es uno de los principales factores por los que llegan los pacientes, con 219 atenciones en lo que va de 2019. Y es que la depresión es una enfermedad que provoca discapacidad. Impide mucho el desempeño laboral de las personas, es muy incapacitante. El hospital cuenta con profesionales en psicología, psiquiatría clínica, psicogeriatría, en adicciones y cuidados paliativos, pero también en psicopedagogía para cubrir la atención en necesidades educativas de niños y niñas. Que es el déficit de atención, la hiperactividad, la dislexia, la disgrafia. Al ser una organización religiosa que busca el bienestar y promueve la solidaridad, también mantiene sus puertas abiertas a los voluntariados para que acompañen a los pacientes en sus trabajos diarios, que les permite rehabilitarse. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. En el marco de las actividades por el Mes de las Artes en la Gobernación del Guayas, se exhibe la exposición pictórica Gritos Inaudibles, a cargo del pintor cuencano Santiago Guillermo, artista con discapacidad que pinta con su boca, mostrando varias problemáticas sociales. Femicidio, aborto, violencia intrafamiliar, entre otros, son los gritos de auxilio de los individuos violentados de la sociedad. Gritos que muchas veces son ignorados y se plasman a través de la pintura de Santiago Guillermo. Se expresa una temática, una crítica social, en la que el ser humano pues está enfrentándose a varias situaciones que tal vez superficialmente no se dan en cuenta. Durante el Mes de las Artes en la Gobernación del Guayas se promueve este espacio para la cultura, conciencia y sobre todo el valor que tienen las personas con discapacidad. El gobierno del presidente Lenín Moreno se destaca por la inclusión social que tiene.
Tanto Santiago como él son evidencias de que las discapacidades son una fortaleza que llenan el espíritu y llenan de valor a las personas para poder salir adelante. Santiago tiene 34 años y fue diagnosticado con artrogriposis, patología que afecta la movilidad en los músculos. Hasta ahora ha pasado por 6 cirugías para poder caminar y sus brazos no los puede mover. Nada de esto ha sido impedimento para este gran artista ecuatoriano. Yo pienso que la discapacidad se las tiene en la mente nada más. Cuando uno logra vencer esa barrera, no hay discapacidad alguna que a uno lo impida pues alcanzar sus metas y sus sueños. Las obras están expuestas y a la venta en los bajos de la Gobernación del Guayas hasta el 31 de agosto de manera gratuita. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. En Carchi se eligió al mejor queso amasado. El concurso se realizó en San Gabriel, población ubicada a 40 kilómetros de su capital, Tulcán. El certamen gastronómico visibilizó la producción láctea de esta provincia. Carchi busca la denominación de origen protegida que certifique al queso amasado que se elabora en esta provincia como único en el Ecuador, por su tradición, historia y originalidad. El primer paso fue escoger el mejor queso de esta jurisdicción. Es una iniciativa que nace en realidad desde la Asociación de Productores Lácteos con el afán de resguardar una receta tradicional, una receta ancestral. Comprometemos el apoyo para seguir impulsando al sector lácteo y en particular al sector quesero de la provincia. En el concurso participaron 13 queseras, cada una presentó sus mejores recetas. Siempre es la cosecha, el triunfo de todo un trabajo, de una labor, de un esfuerzo muy importante que uno realiza en el trabajo. Sacar más adelante, más producto más bueno, más todo de calidad. Al final, Lácteos Johnny, una empresa del cantón San Pedro de Huaca, alcanzó el primer lugar, una industria que nació en 1996 y en donde se procesan varios tipos de queso. Me siento feliz. Primero doy gracias a mi Dios por haberme permitido cumplir uno de mis sueños, que ha sido mi gran anhelo. El certamen culinario se efectuó en el cantón Montúfar y fue la oportunidad para demostrar que Carchi es una de las provincias con la mejor producción láctea del país. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Comenzamos con noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. De su parte, Nicolás Maduro también afirmó un acercamiento. Tanto Venezuela como Estados Unidos han admitido que están manteniendo conversaciones, aunque el contenido de las mismas sigue siendo un secreto. Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela todo lo que podemos. Es un enorme tributo por algo malo que está pasando. Y si algo malo es el socialismo. Y es increíble porque hace 15 años era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres. De su parte, su homólogo venezolano Nicolás Maduro ha querido subrayar su papel activo en los contactos con Washington. Hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa. Días atrás, Diosdado Cabello, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, negó los informes de que haya conversaciones secretas con Estados Unidos. Le salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. Esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso. Yo en ocasión a eso puse inclusive en la cartelera del programa lo que ellos dijeron. Uno previendo estas cosas, ¿no? Esto mientras que las negociaciones entre el gobierno y la oposición que Noruega patrocina se mantienen estancadas y Maduro las suspendió este mes. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Esto mientras que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que el gobierno mantiene acercamientos con funcionarios de Venezuela a espaldas de Maduro. Además, subrayó que el gobernante debe irse para poner fin al robo de los recursos venezolanos y a la continua represión. Bolton hizo estas declaraciones después de que el propio Maduro confirmase que existe contacto de miembros de su gobierno con altos funcionarios del Ejecutivo de Estados Unidos, con los que avaló unos rumores que comenzaron la semana anterior. Y en Brasil, un juez electoral condenó en primera instancia a 4 años y medio de cárcel al ex candidato presidencial Fernando Haddad por
financiación irregular de la campaña de lo que llevó la alcaldía de Sao Paulo en el año 2012. Haddad, también ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, fue denunciado en septiembre por la Fiscalía por supuestamente haber recibido 2.6 millones de reales en la empresa UTC Ingeniería para pagar una deuda contratada durante la campaña electoral a cambio de favores a la empresa con sus vínculos con la administración pública. Y la esposa del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, enfrenta una pena mínima de 58 años y una máxima de 87. En febrero del 2018, Rosa Elena Bonilla fue arrestada por un caso de corrupción en el que se le acusaba de transferir irregularmente a sus cuentas bancarias personales $510.000. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras agregó que Bonilla lideró una red de lavado de activos que movió $4 millones en el país. Y tras 20 días de bloqueo en alta mar, la Fiscalía italiana ordenó la incautación del barco de rescate Open Arms y el desembarco inmediato de las personas rescatadas el 1 de agosto. La ONG española tuiteó un video con la grabación del momento en el que recibía la noticia a bordo. Entre abrazos, aplausos y lágrimas, así recibieron los 83 migrantes que quedaban a bordo del Open Arms la noticia más esperada. Este martes, un fiscal italiano autorizó el desembarco del buque en el puerto de Lampedusa, tras una larga y dura espera. La decisión se tomó después de que una inspección realizada por personal médico descubrió que las condiciones higiénicas y salud a bordo se habían deteriorado. El barco de la ONG catalana ha esperado un puerto desde el pasado 1 de agosto, cuando hizo el primer rescate en el Mediterráneo, y llevaba desde el 14 de agosto en aguas italianas, después de que la justicia italiana cancelara la prohibición firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, contra la organización humanitaria. España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal se repartirán a los migrantes del buque, así lo informó la Comisión Europea. Los 5 países enviarán a Italia equipos para llevar a cabo el registro y entrevistas de los inmigrantes y hacer otras comprobaciones y tareas de traslado. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y en más noticias internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió la reunión con la primera ministra danesa por negarse a vender Groenlandia. Además, en China se confirmó la detección de un funcionario del consulado británico en Hong Kong. El detalle de estas y otras noticias en el siguiente resumen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la reunión prevista para principios de septiembre con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ante su negativa de abordar la venta de Groenlandia. En su cuenta de Twitter, Trump publicó, según los comentarios de la primera ministra, que no tendría interés de discutir la compra de Groenlandia. Pospondré nuestra reunión programada en 2 semanas para otro momento. Los dos líderes tenían previsto reunirse durante la visita programada por Trump a Copenhague. China confirmó la detención de un empleado en el Consulado General Británico de Hong Kong. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, la detención se dio por haber violado las regulaciones de gestión de seguridad pública del país. Sin dar más detalles, Shuang recordó que el detenido, Simon Chen, es un residente hongkonés, es decir, un ciudadano chino y no uno británico. Por tanto, es asunto interno de China y no una cuestión diplomática. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reafirmó este miércoles el apoyo de Moscú a Nicolás Maduro. Esto tras recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Siempre seremos solidarios con ustedes y defenderemos el derecho de cada pueblo a elegir por sí mismo su camino de desarrollo, dijo Lavrov, al inicio de su reunión con Rodríguez, quien por su parte transmitió el agradecimiento personal de Nicolás Maduro a las autoridades y el pueblo de Rusia por el apoyo y el respaldo. Paco Urbina, Medios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión central de Telediario. Soy Carla Arcentales y recuerde que a las 19 horas tenemos nuestro microinformativo y a las 20 horas nuestro noticiero estelar con más información nacional e internacional. Muy buenas tardes.